Bueno, pues este es un comunicado que nos acaba de llegar de la dirección de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales respecto al día de mañana que nos estará tomando asistencia a quienes no deseen ir a la escuela, contemplando pues esta conmemoración de un día sin mujeres. Y bueno, pues es una manera de recordar esa lucha, esa resistencia en pro de la igualdad y la justicia y sobre todo pues también la equidad de género. Es importante pues también reflexionar acerca de la situación actual en la que se vive de manera colectiva en torno a la reproducción, las sexualidades, la violencia también que se ha visto incrementada últimamente, la inseguridad, la disparidad económica, incluso pues en algunos centros de trabajo todavía se ve esta situación o muy poca representación en el ámbito político, económico o social. Entonces, bueno, pues atendiendo a este oficio de la dirección, este comunicado y pues también uniéndome a esta demanda que se hace respecto a la igualdad y la justicia, pues no se, no, de hecho, bueno, no se toma asistencia, pero además estoy haciendo por eso el video para explicar entonces cómo es que va a ser la entrega del formato del informe psicológico que estaríamos haciendo entrega el día 13 de marzo a más tardar. Y aquí de una vez, bueno, le voy a poner hacia el 13 de marzo, que sería todo el día. Y sería entonces aquí 23:59. Ajá. Bueno, entonces aquí está el buzón. Y bueno, leamos entonces el instructivo. Y nos dice, ¿qué voy a aprender? A medir el constructo de inteligencia. Ese constructo, pues sabemos que nos da un estadístico, un número, un valor numérico que es el cociente intelectual. Y eso pues es el resultado de dividir la edad cronológica entre la edad física y pues se hace un comparativo. Lo normal o lo más común pues es que esté en 100, un poquito más abajo de 90 a 100, bueno pues hay una discapacidad leve. Debajo de 90 pues más bien de 90 a 110 es normal, abajo de 90 es una discapacidad leve de 80 a 90 y abajo de 80 pues es una, digamos de 70 a 80, una discapacidad moderada intelectual y por debajo de 70 pues ya sería una discapacidad como tal, bueno, entraría por ejemplo el síndrome de Down y algunas otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo también el síndrome de Rett, enfermedades del desarrollo que no permiten que, que se que se desarrolle ahora sí pues el cociente intelectual de una manera normal o que se manifieste con esa normalidad. Entonces, bueno, pues primero observaremos, están observando ya este video y voy a abrir aquí el cuadernillo. Son 23 páginas del cuadernillo, pero muchas de ellas corresponden bueno, a las hojas en donde vienen los reactivos. Entonces, bueno, pues este test, como vemos, y la mayoría de los test de inteligencia, pues ya tienen muchísimos años de ser estudiados. En este caso, pues son prácticamente 70 años o más de 70 años que ya se tiene estudiando este constructo con la prueba de dominos. No corresponde a que estuviéramos jugando dominó, más bien es una prueba en la que vamos a hacer
algunas operaciones aritméticas o podemos ver también cierta simetría en las figuras y de ahí pues más bien es un ejercicio de series numéricas. Bueno, pues es una herramienta útil evidentemente para el, el estudio de la inteligencia. Y un dato importante, bueno, pues que la aplicación es a partir de los 12 años de edad. Y bueno, de ahí en adelante, no hay un límite de edad. Bueno, aquí luego nos dan los datos de cómo se obtuvo la validez, la confiabilidad, que ya lo comentábamos las clases pasadas, qué es la validez, qué es la confiabilidad de una prueba. Y pues aquí está, por ejemplo, la confiabilidad, que es la consistencia de las pruebas. Que si hago yo, por ejemplo, un test de matrices progresivas de Raven, pues me tendría que dar un resultado muy parecido a que si hago el test de dominos o incluso el test de escalas de Cattell. Bueno, en el factor G de ese test. Y bueno, habiendo comprobado entonces la confiabilidad de la prueba, la descripción o la ficha técnica, pues es del, como ya mencioné, el D70 o dominó 70, que son 70 reactivos. Los autores, pues son, están aquí muy raros sus apellidos, pero bueno, es Kurowski y Renz, que bueno, pues aquí son pues de París, pero se adapta, hace una adaptación española en Madrid y su administración puede ser individual o colectiva. Esto quiere decir también para quienes están interesados en la psicología laboral que pueden medir este constructo con este test en un colectivo. Es muy fácil pues el uso de este test porque pues pueden poner a sus candidatos en un aula y repartir pues los cuadernillos para que puedan en otra hoja estar anotando pregunta uno y el resultado que piensen que es. De tal manera que las respuestas, más o menos, aquí me voy a ir bueno, todo este es el cuadernillo. Y vamos a tener entonces en una hojita de nuestro cuaderno o una hoja blanca, una cosa así. Ponemos el reactivo uno, qué fue lo que obtuve, el reactivo 2, qué fue lo que obtuve, y así en todos los reactivos. Aquí son 44 reactivos, perdón. Esto del D70 más bien fue porque comienzan con un conjunto de 70 ítems, pero poco a poco, conforme han ido pasando los años, algunos de esos reactivos se fueron omitiendo. Y entonces, bueno, pues actualmente pues son 44 reactivos. Y aquí pues se entiende incluso que una persona que obtenga los 44 reactivos buenos no se puede medir su inteligencia con este test. Si alguien entonces obtiene los 44, quiere decir que tendría que hacer un test especializado de inteligencia, porque pues ya sería una sospecha de superdotación o de una persona talento o brillante. En el caso de que se obtenga también un puntaje de cero, pues quiere decir también que no se puede medir con esta prueba y que se necesitan a lo mejor pues una prueba donde haya cubos, tangramas, em, algún rompecabezas, una cosa que sea diseñada incluso pues por ejemplo para medir la inteligencia en personas con síndrome de Down. Y en este caso, bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es aplicar este cuadernillo. Por ejemplo, ya tenemos a los candidatos, les decimos que tomen asiento en un aula. Y ya que tenemos a todos los candidatos en un aula, pues leemos las instrucciones. Esta prueba consiste en encontrar números que faltan en los casilleros en blanco. Para hallar estos se debe de tener en cuenta lo siguiente: los números varían del 0 al 6, como en las fichas de dominó. Las relaciones entre números pueden ser de repetición, de aumento, de sumas, de restas o incluso otras.
que encontrarán en un video que también voy a anexar. Entonces, en el ejemplo uno tenemos un puntito, después un 2 y por lógica entonces seguiría un 3. Y aquí, por ejemplo, tenemos 4 5 pues entonces por lógica seguiría un 6. Sin embargo, aquí abajo tenemos un 2 luego un 3. Bueno, entonces la lógica sigue siendo la misma. Incremento uno, entonces seguiría 5 6. Y aquí también es importante que como ya después no podemos poner el 7 se vuelve a regresar a cero. Entonces aquí quedaría en blanco, porque así es la ficha de dominó, pues no le ponemos cero. Y arriba pues quedaría 6, entonces sería 6 arriba y cero abajo. Y en la hojita en que anotemos, pues podemos ponerle así, 6 diagonal cero o como fracción 6 sobre cero. Y luego en el ejemplo 2 pues tenemos aquí que es algo más complejo, que entonces tenemos aquí un 5 luego un 3 y entonces tengo que llegar aquí resté 2 en la parte de arriba, pero después resto uno para llegar a la parte de abajo. Y Y bueno, entonces en este caso dice que falta el número 5 para ser igual a la primera fila. Bueno, la respuesta es 5 sobre 4. Entonces, dice, falta el 5 para ser igual a la primera fila. Mm, ok, ya. Entonces, bueno, este 5 más bien viene a hacer una igualdad pues aquí en el numerador. Y aquí en el 3. Ya, ok. Bueno, entonces este 3 tiene, que es el mismo del numerador de acá. em, Tenemos ahora que igualar este 5 para acá y este 4 pues vendría siendo el denominador. Entonces, bueno, aquí como ven, pues está bastante más complejo encontrar, que no podemos encontrar pues la relación si solamente vemos la pregunta. Tenemos que poner atención también a las opciones de respuesta que nos están indicando aquí que hay un 3 igualmente que como en la pregunta nos decía que había un 3. Y en la parte de abajo, pues aquí hay un 1, igual que acá hay un 1. Entonces, por eso, pues en la parte de arriba, pues tendría que quedar este primer recuadro. Y en la parte de abajo, pues su contraesquina, por así decirlo, que sería el número 4. Entonces aquí no se hizo ninguna operación aritmética, simplemente es un ejercicio de observación, como también lo podemos encontrar incluso con algunas simetrías. Estos ejemplos incluso los podemos poner como, por ejemplo, del Departamento de Recursos Humanos, pues va y reparte sus cuadernillos, pone en el pizarrón los ejemplos, les explica cuál sería la solución de estos ejemplos que ya vienen, o incluso leyéndolos cada quien en el cuadernillo se les va explicando cada uno de los 6 ejemplos. Y ya después tenemos la hoja de preguntas. Y aquí, bueno, pues empezamos con una muy fácil, que todos los unos están en el numerador, todos los 3 en el denominador y cuál quedaría aquí. Evidentemente aquí ya no les damos la respuesta, pues. En el número 4 de hecho, digamos que no debería estar este 5 y este 2 ahí contestados. Pero bueno, ahí no sé por qué están
así pues, es como si de repente reparte uno los cuadernillos que va a dejar en otra aula y alguien ya te lo rayó con la respuesta correcta. Bueno, y entonces ya teniendo todas las respuestas apuntadas, vamos a calificarlo pues por el número de preguntas, bueno, ya después de ponerle palomita o tache de acuerdo a la clave de la prueba, pues cuentan cuántos reactivos tuvo correctos, y el número de reactivos correctos, pues si tiene, por ejemplo, 30 reactivos correctos, que esperaríamos que la mayoría recaiga entre 29 y 32, pues estaríamos en una normalidad. De hecho, la normalidad sería desde el 24 hasta el 36. Ya si tenemos por debajo del 24, ya de 24 respuestas correctas, pues ya es muy leve digamos, la discapacidad intelectual, pero ya si se va, por ejemplo, hasta 18 o 19, pues entonces sí sigue siendo una discapacidad leve, pero sería un poco más preocupante, y así entre menos respuestas correctas esté contestando la persona. Y esta hojita es la que podemos copiar, hacerle copy-paste para después hacer el cambio de los datos que nos proponen aquí, y que precisamente pues vamos a tener los datos generales. Aquí, por ejemplo, no es tan necesario que pongan el nombre completo de la persona a quien se lo aplicaron. Si es que la persona desea mantenerse en el anonimato, pues simplemente utilicen sus iniciales, o incluso algún nickname que le puedan poner. Esto también es válido para el resto de las pruebas que se estarán aplicando en el semestre. Aquí pues la edad, la fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción o grado académico. El domicilio tampoco es importante que lo pongamos. Aquí nada más ponemos Ensenada, Baja California, a lo mejor. Fecha de evaluación, pues aquí sí, cuando fue evaluada. Sí está en la fecha de nacimiento. Este es muy importante porque incluso aquí en edad sería mucho mejor, y casi siempre en las pruebas de inteligencia encontramos que nos dicen, por ejemplo, 13 años, 6 meses y 2 días, así de manera más exacta, porque precisamente pues hay explicaciones de pronto en las que necesitamos saber si ya hay un desarrollo del razonamiento abstracto. Después, en el motivo de evaluación, pues le podemos poner ejercicio pedagógico, ejercicio académico. Después, métodos y técnicas utilizadas, pues la observación psicológica del test de dominos, la observación del comportamiento, que, bueno, ahí que observaron en si estuvo dispuesta la persona, si por el contrario estaba renuente, si no te quería dar datos, si se interesó, por ejemplo, si tenía cierto nerviosismo, si cualquier cosa que te haya preguntado, incluso a veces cierto temor de obtener un resultado muy negativo, cuestiones así. Después, las conclusiones diagnósticas, bueno, pues aquí simplemente anotamos qué puntaje obtuvo y si está dentro de la normalidad o por debajo, y eso pues lo podemos encontrar en una gráfica de normalidad de inteligencia. Y entonces, bueno, pues aquí está lo que les decía. Entonces, lo normal, pues, que aquí yo les decía entre 90 y 110, aquí lo extienden hasta 115. Y bueno, aquí está el que les comentaba. Puntaje medio de 10, de 90, perdón, a 110.
Después ya hay digamos, una persona brillante, pues estaría obteniendo de 110 a 120 de coeficiente intelectual, o de cociente más bien intelectual. Después de 120 a 130, pues ya decíamos que es una persona talento o superdotada. Eh, no, más bien sería talento, y superdotado ya es arriba de 130, pero aquí ya no sé, esta prueba no es para personas superdotadas. Y al contrario, si obtiene un puntaje de 80 a 90, pues entonces es un retraso leve, aquí es retraso moderado, y aquí sería un retraso mental profundo, por debajo de 70. Bueno, entonces con esta gráfica pues ya se explicó qué es lo que pueden poner aquí en la parte de las conclusiones diagnósticas. Se pone el puntaje y si representa que está dentro del rango normal, o por encima o por debajo. En este caso, por ejemplo, tiene un puntaje de 35, y si nos vamos aquí entonces a 35 reactivos correctos, corresponde un 108 de cociente intelectual, que incluso también se pudo haber puesto aquí, que correspondería a un 108 de cociente intelectual, y eso lo ubica como superior al promedio, que es lo que comentábamos, que hasta el 110, entonces es lo normal. Y entonces esta persona que tiene que tiene 108 todavía es normal. Entonces aquí podríamos ponerle que está en el término medio, ya tirándole un poquito a ir a superior al promedio. Y, y pues bueno, en cuanto a las recomendaciones, pues en realidad podemos poner las mismas: hacer ejercicios para reforzar el razonamiento, y pues secuencias lógicas, y ejercicios pues de agilidad mental. Y abajo pues ponen ya su nombre. Entonces es más o menos los datos más bien que tendrá que contener su trabajo de entrega. Y bueno, pues finalmente hay un video. Dice: observa este último video en el que se encuentran ejemplos que son convenientes observar antes de realizar la prueba para comprenderla a fondo. Entonces, si lo abrimos, ¿Qué? pues ¿Todavía sigues buscando ayuda en nos va a matemáticas en llevar canales de a... YouTube? Los videos del 2006 aún... según las disposiciones más comunes de las fichas en los enunciados. Este ejercicio. a una explicación de los En este ejercicios. ejemplo, podemos comprobar a simple vista que la mitad superior de las fichas forma una serie aritmética ascendente de factor 1 y la mitad inferior forma una serie descendente también de factor 1. Si no das con el patrón de comportamiento de forma intuitiva, puedes buscar los factores que nos permiten pasar de un valor a otro y rápidamente llegarás a la solución, por lo que la ficha que falta será la 5-2. Bueno, y aquí entonces nos explican que hay series horizontales, hay series verticales, hay series en círculo, series en espiral, y matrices numéricas. Entonces, en todo este video pues nos estarán explicando cómo se disponen las fichas, y sería un buen ejercicio reflexivo el que estuvieran viendo este video y pausándolo, que de hecho es el ejercicio que íbamos a hacer en la clase, el que ponerle aquí pausa, y que alguien comentara, bueno, cuál es y cómo llegó a ese resultado, y más adelantito saber pues cómo se llega al resultado correcto. Entonces, bueno, pues eso sería todo lo que necesitan para hacer su tarea. Y pues bueno, me despido deseándoles un excelente día.